Hablar de transgresión es hablar de poder, de un sistema o una jerarquía de valores bien cerrado que no permite siquiera ser puesto en entredicho. Y lo curioso que tiene esto es que una de las maneras que se ha tenido toda la vida para combatirlo ha sido mediante el arte. Quitémonos de tópicos, el arte no tiene por qué ser transgresor, eso es una tontería, pero puede serlo. Y eso es lo bonito que tiene, que conecta con la gente de una manera tan especial que quien lo recibe está más abierto o más abierta a entender y ponerse en otros puntos de vista. Por eso, pues, se prohíbe, ¿no? Y se censura por parte de las autoridades y de quien tiene poder. Y justamente hoy vamos a ver un poquito todo eso. Hoy hablamos de unas mujeres que transgredieron los valores de su época mediante la música y pusieron en tela de juicio muchos de los dogmas establecidos a través de la sátira, el erotismo, la puesta en escena y la originalidad de sus letras. Consideradas excéntricas, extravagantes y provocadoras por muchas personas de aquel momento y borradas más tarde de la historia de la música de España, consiguieron llevar su mensaje feminista por todos los teatros del país. Hoy hablamos de las cupletistas y el género psicalíptico. Ciudad de grita, me llaman a mí, y es que tan dichosa jamás yo lo fui. No quiero, señores, casarme otra vez, yo estoy muy contenta con mi ciudad. Hablemos de la dialéctica de Hegel. Ala, este girito cultureta no lo veáis venir, ¿eh? Pues ahí va. El flipado de Hegel dice que la historia de la humanidad se basa en tesis, antítesis y síntesis. Y lo explico muy rapidito. Se establece una tesis, surge la idea contraria, la antítesis, y de ese choque que hay sale la síntesis. Es decir, por ejemplo, la tesis puede ser el agua es líquida. La antítesis, la idea contraria, dice que el agua es sólida. Y la síntesis, que el agua tiene 3 estados dependiendo de su temperatura. También puede ser que la tesis sea que la Tierra es redonda, que la antítesis sea que es plana y que pues de ese choque surjan todas las pruebas que afirmen que efectivamente la Tierra es redonda hasta que un bocazas con una cuenta de Twitter diga lo contrario. Entonces, ¿a dónde quiero ir yo con todo esto? Perfectamente podíamos cambiar esos términos, esos conceptos y defender que la historia de los cambios sociales se basa en transgresión, ofensa y valor moral. Es decir, alguien transgrede, otra gente se ofende y se rasga las vestiduras por esa transgresión y de ese choque durante X tiempo se legitima algo, se acepta y pasa a ser un valor de la sociedad. Esto ha pasado pues, con la esclavitud, con la educación pública, el derecho a voto y muchísimas cosas que a día de hoy pues, damos por sentadas. El problema llega cuando se olvida que no hay nada nuevo bajo el sol, que no eres la primera persona que transgrede y, por supuesto, no eres la primera persona que se ofende. Por eso resulta casi ridículo que a día de hoy haya gente que se ofenda con algunas cómicas o con algunas artistas y sientan pues, que la juventud es que se está cargando a la sociedad, porque las feministas, porque, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y al final se momifiquen en la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor, sin saber que hace más de un siglo, en los teatros a rebosar de gente, las cupletistas cantaban este tipo de cosas. Lo que está pasando aquí es una vergüenza. No hay un Dios que tenga ya moralidad. La mujer debe de ser como yo pienso. Ni soltera, ni viuda, ni casada. Igualdad, fraternidad, legalidad, reparto de los bienes y aquí no pasa nada. Bueno, entonces, empecemos desde el principio. El género psicalíptico surge en la frontera entre el siglo XIX y el siglo XX y no eran solo canciones picantes. Eran un show, una representación, ¿no? En la que se intercalaban números musicales, en los que había también cierta teatralidad, y cuyo tema tenía que ver con la vida política o los cambios sociales del momento, como podía ser el voto de las mujeres. Esta forma de hacer arte gustó muchísimo entre sus contemporáneos y se convierte así en el escaparate de las preocupaciones del país y en una distracción con crítica social que irá desplazando poco a poco a otros espectáculos tradicionales como son los toros o el teatro. Las psicalípticas eran auténticas estrellas y eran queridas y odiadas a partes iguales, de tal forma que una noche sí y otra también acababan en comisaría por escándalo público. Pero ahí está el valor y la genialidad de su trabajo, que se movían en la cuerda floja, ¿no? Y al final rozaban el límite de la legalidad, pero no llegaban a ser ilegales. Y esto es lo que hacía su arte
tan poderoso y tan querido, ¿no? Tanto que autores como Unamuno dedicaban escritos enteros para acabar con ellas, y otros autores como Azorín o Ramón Gómez de la Serna las pondrían como ejemplo a seguir de ese arte nuevo que rompe las reglas al fin y al cabo. De hecho, este último las incluyó en sus ismos. Así que, sea como fuere, las psicalípticas cuestionaban las buenas costumbres y empezaban a llenar los mejores escenarios con canciones como esta de Juanita Reina llamada Compuesta y sin novio. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo te compuesto y sin novio, porque tengo mis razones. Marido, suegra, cuñado, 10 niños y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones, soltera pa' toda mi vida. Ya a principios del siglo XX, las letras de estas artistas se hacen un poco menos explícitas y surge el cuplé, con un estilo, como digo, un poquito menos pícaro, pero abarcando también a más gente y englobando todo lo anterior. Y comienzan, pues, a triunfar cada vez más. Tanto que la cupletista Raquel Meyer llegó a tener a principios de siglo más fama y más sueldo que artistas como Carlos Gardel. Así que, vinculadas a los vanguardismos y a otros movimientos del momento que surgían, pues van ocupando su lugar y van hablando, por ejemplo, de cortar faldas, como pasa en esta canción de Blanquita Suárez llamada La Guillotina. Ya veréis qué letra más original y más guay. Taparse una elegante toda, siguiendo los mandatos de la moda. Mas hoy la moda tiene guillotina. La moda se declara jacobina, y menos mal que ahora en vez de cuellos no corta más que faldas y cabellos. Bueno, como ves, aunque en muchas ocasiones fuesen relacionados con lo erótico por sus actuaciones con muy poca ropa o con muchas transparencias, las temáticas que tenían eran sociales. De hecho, cada cupletista tenía su personaje y eso es pues lo que las hacía especiales, ¿no? Un personaje con el que, mediante la extravagancia y la sátira, hablaba de la libertad sexual de las mujeres, la corrupción o el sufragio universal. Y así es como calaba también en la sociedad. Y es que es súper interesante esto porque hay una gran variedad de canciones que tratan de cómo sería si gobernasen las mujeres. De hecho, un dato que me parece súper guay de todo esto es que formaron una lista como candidatas para estar en el Congreso de los Diputados llamadas Psicalípticas Liberales en 1907, aunque luego fue Emilia Pardo Bazán quien ocupó un escaño en el Congreso. Pero bueno, eso, que al final estaban en todo las tías, y por supuesto lo mostraban en sus canciones, como esta llamada La Diputada, de Amalia Molina, en 1932. Ahí va. Llegó la hora del feminismo y como siempre fui avisada y en todas partes me llevo algo, me llevé el acta de diputada. En el Congreso con Luis de Tapia estoy actuando de jabalí. ¡Viva el divorcio! ¡Viva mis manos! ¡Que aún un cosío y un calcetín! Y hasta en la peluquería me llaman su señoría. Viva el divorcio, vivan mis manos que aún no han cosido un calcetín. Si es que se puede ser más genial que todo esto, de verdad. El problema, siguiendo un poco con la historia, es que a partir de la Guerra Civil se prohíbe la psicalipsis en España y con el franquismo lo que surge es otro tipo de folclore, así que todo esto pues desaparece, ¿no? Y queda alguna cosita muy puntual de cuplé light, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que recuperan artistas como Sara Montiel. No pasa nada, es lo que pasa siempre con los movimientos artísticos, que la esencia sigue, pero el envoltorio, la forma de transmitirla, tiene un principio y un final. Lo que sí que creo que es un problema es que se haya borrado de la historia a estas mujeres. Es por eso que desde hace unos años se está reivindicando a estas revolucionarias y se está haciendo una revisión de esta parte de la historia del arte desde un enfoque feminista. Yo en particular quiero agradecer muchísimo el trabajo de Gloria G. Durán, que ha investigado bastante y tiene libros y un montón de, pues tiene alguna cosilla en la radio también, y yo he cogido muchos datos de esto, porque es curioso que si te pones a investigar sobre las vanguardias y todos estos movimientos culturales de esa época, pocas veces hablan del género psicalíptico. Igual que pasa en la pintura, ¿no? Con pintoras que eran muy famosas en su época y que a partir del siglo XIX, ¡pa!, se las borra directamente de la historia. De eso además hay mucha bibliografía si quieres mirar.
Y eso es lo que duele, y por eso también citaba a Unamuno, Carlos Gardel o Gómez de la Serna. En realidad me da bastante igual lo que opinase cada uno, pero es que es la prueba clara de que efectivamente las cupletistas eran una tendencia importante en la época, lo suficiente como para que salgan en los libros y estén dentro del imaginario del arte del siglo XX. Lo que pasa es que primero, es un estilo que estaba hecho por mujeres y segundo, pertenecía a eso que llaman baja cultura, igual que pasa con las traperas actualmente. O sea, tampoco me quiero ir mucho del tema, pero mujeres que hacen música y que hablan de cosas que aún no están muy bien vistas. Porque como he dicho antes, la esencia no cambia y no es muy diferente en cuanto a la forma, a esa forma de expresión, ¿no? Y de transgresión, todo lo que hace Bajal o lo que hace la Zowie, que lo que hacían las cupletistas, pese a que en las formas y en lo superficial obviamente no tengan nada que ver. Pero sin embargo, lo que sí que siguen compartiendo es esa transgresión que sigue generando gente que se ofende y que se rasga las vestiduras, pero que a la vez genera poco a poco un futuro en el que se acepte y pasa a ser un valor más de la sociedad. Mami, esto es por ti, no quiero Grammy, que estás pa' mí, lo sé, mami, y yo pa' ti, estoy haciendo caso pa' volar de aquí, y es que mami, esto es por ti, no quiero Grammy.